todos, en el día de hoy vamos a realizar un programa antirrobo creando una alarma, la cual emitirá un sonido cuando él se lleve algo que no le pertenece. Y para eso vamos a usar dos micros. Vamos a ir a crear un nuevo proyecto, vamos a elegir un nombre, luego de elegir el nombre lo vamos a escribir y vamos a ponerle crear. Como verán, el entorno de programación está en inglés. Como ya les he dicho en varios de los videos, pueden ir a la parte de configuración y cambiar el idioma, el lenguaje al que ustedes hablan, al español o al que se sienten más cómodos para programar. Luego de esto vamos a ir a la parte de radio y vamos a establecer el grupo de radio en 1, pero vale la pena destacar que podemos elegir cualquier número entre 0 y 255. Solo debemos asegurarnos de usar siempre el mismo. Luego de esto vamos a ir a la parte de entrada y vamos a seleccionar el bloque agitar para que cuando alguien mueva nuestro objeto del lugar que lo tenemos, nos avise. Pero bueno, claro, necesitamos más comandos, que el siguiente comando es en radio tenemos que seleccionar enviar string, ¿sí? Y vamos a escribir un mensaje, vamos a seleccionar, exacto, el que tiene la opción de mensaje. El mensaje que yo le voy a poner va a ser ladrón, pero ustedes pueden ponerle el mensaje que deseen. Y luego de hecho esto, vamos a ir a la parte de funciones y vamos a crear nueva función. Vamos a elegir un nombre. Yo voy a poner el nombre alarma. Nuevamente ustedes pueden elegir el nombre que deseen. Este puedo variar. Y luego vamos a elegir un icono. Yo voy a elegir este icono, pero también ustedes pueden elegir el icono que quieran que aparezca en su microbit. Luego de esto vamos a elegir una melodía, porque también queremos que aparezca el icono, que aparezca una melodía, o sea que aparezca un sonido que realmente nos avise que cuando alguien se lleva nuestro objeto. Yo voy a elegir esta melodía, pero también ustedes pueden elegir la melodía que quieran. Y luego de esto vamos a ir a la parte de funciones y vamos a seleccionar el bloque llamar alarma. Vamos a ponerlo aquí y luego vamos a ir al bloque recibir el string, ¿sí? Así que vamos a ir a la parte de radio y luego de seleccionar este bloque vamos a ponerle llamar alarma, ¿ok? Bien. Luego de esto ya el programa está listo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser descargarlo, ¿sí? Y vamos a pasarlo a las dos microbits. O sea, el mismo programa lo vamos a tener en las dos microbits. ¿Ok? Y ahora les muestro cómo luce, cómo se ve.